vamos a trabajar con la primera clase de establecimientos rurales. Para ello el temario está dividido en 4 áreas. Primero vamos a trabajar con la empresa agropecuaria, luego con el precio de la tierra, posteriormente con medidas de resultado, para concluir y cerrar la unidad con el concepto de unidad económica. Todos los temas tienen una interrelación. Comenzamos con las características de la empresa agropecuaria. Básicamente, a diferencia de una empresa industrial, la empresa agropecuaria es una producción biológica. Entonces depende justamente de factores de la biología propia de esa producción y a su vez de factores del entorno, como son los factores climáticos y los factores edáficos. Otra característica de las empresas agropecuarias es la necesidad de tierra. No se puede producir, no se puede poseer una empresa agropecuaria sin la existencia de tierra. Por supuesto, hay pequeños ejemplos en los cuales podemos decir que se puede producir sin tierra, como en el caso de los cultivos hidropónicos, pero la gran mayoría de las empresas agropecuarias, para poder llevar a cabo el proceso, necesitan tierra para producir. Otra de las características que tienen las empresas agropecuarias es que pueden cambiar de producto relativamente fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una empresa industrial, si yo me dedico a fabricar bicicletas, por ejemplo, voy a tener toda la maquinaria y todo el personal separado justamente para la producción de bicicletas. Y yo no voy a poder decir en un tiempo hacer algún cambio para producir junto con la misma maquinaria, producir sillas o mesas o heladeras. En lo que es la producción agropecuaria, la tierra poder adaptarse a múltiples actividades, me permite justamente esa diferencia, de decir, bueno, en un momento puedo producir actividades agrícolas, puedo producir soja, en otro año puedo producir girasol, en el otro año puedo producir cebada, centeno, cualquier cultivo agrícola, y también puedo realizar actividades ganaderas. Puedo hacer tambo, puedo hacer producción de animales de pedigrí, etc. Otra de las características que tienen las empresas agropecuarias es la rotación de capital lenta. ¿Qué quiero decir con rotación de capital lenta? Es el tiempo que transcurre entre el momento en el cual hago las inversiones, el momento en el cual invierto el capital para producir, llámese, por ejemplo, en el caso de la producción de soja, el momento en el cual invierto en la compra de semillas, el momento en el cual invierto en la compra de los fertilizantes, el momento en el cual le pago a una persona para que laboree la tierra, y el momento en el cual recupero esa inversión, que sería, para el caso de la soja, el momento de la cosecha. En el caso de las producciones agrícolas, la rotación de capital es un poquitito más rápida, pueden ser de 5, 6, 7 meses, pero hay otras producciones de rotación de capital mucho más lenta, como es en el caso de, por ejemplo, la producción de frutales, ¿sí? en los cuales de pronto tengo que invertir en toda una sistematización, compra de plantas, y tengo que esperar por lo menos entre 2, 3 y hasta a veces 4 años para que esas plantas empiecen a producir. Y además de eso, necesito más tiempo todavía para que esas plantas produzcan al máximo de su capacidad. O sea, esta rotación de capital tiene que ver directamente con la biología de las actividades con las que estamos trabajando.
otra de las características también es la producción de commodities. El agro, las empresas agropecuarias, producen básicamente commodities. ¿Qué son los commodities? Son productos homogéneos, indiferenciados, con casi 0 grado de elaboración, o sea, no tienen agregado de valor, y se comercializan, tienen un precio dado, ¿sí? Que normalmente lo establece el mercado. Puede ser nacional o internacional. Por ejemplo, ejemplos de commodities serían la soja, el girasol, el maíz, los granos por el lado agrícola y la carne por el lado ganadero. En los commodities agrícolas el precio viene dado internacionalmente. Básicamente el mercado de Chicago, entre otros, es el que determina el precio internacional de los granos. Y respecto a los commodities ganaderos, el caso de la carne, por ejemplo, el mercado que fija los precios es el mercado interno, y dentro de ellos podemos decir que el mercado de Liniers es el que establece los precios. En el caso de frutas y hortalizas, que también son commodities, el mercado que establece los precios es el Mercado Central de Buenos Aires, o la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. En cuanto a la desuniformidad en la demanda del trabajo, también tiene que ver con las características biológicas de esta producción. En las empresas agropecuarias no existe, como en las empresas industriales, un horario, o sea, no es que el personal entra a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana y sale a las 4 de la tarde. Normalmente en las empresas agropecuarias mucho del personal vive en la empresa, y además la jornada de trabajo es mucho más flexible básicamente dado por la producción. A ver, para poner un caso, supónganse que se está atendiendo una producción ganadera de cría y las vacas se están pariendo. O sea, no hay un momento en el cual la vaca vaya a parir. Y si hay un problema en ese parto, el personal a cargo de la empresa tiene que responder, sea en su horario de trabajo de 9 a 5 o a la tarde o en el momento que se presente un inconveniente. También otra desuniformidad, este es un caso puntual de una época de parición. Siempre hay momentos de mucha más demanda de trabajo y momentos de menos demanda de trabajo. Si pensamos en una producción agrícola, por ejemplo, en la cual tenemos tiempos acotados para lo que es la siembra, o sea, yo no puedo sembrar un cultivo en el momento que yo quiero, sino que tengo que, o dependo de factores del clima, entonces yo no puedo, yo debo respetar esos tiempos. Y en esos tiempos se concentra la mayor cantidad del trabajo, de pronto para una siembra. Entonces por ahí voy a tener 10 días o 5, o depende de la superficie que esté sembrando, con todo el personal abocado a la siembra. Lo mismo pasa con la cosecha, ¿no? Los tiempos son muy acotados y por supuesto en momentos de cosecha el personal está de lleno abocado a esa tarea. Además, dentro de las características, también podemos decir que no fija precios, ni en los productos ni en los insumos. Como dijimos, al producir commodities, ¿sí? Al producir productos de la canasta básica, productos alimenticios, dijimos que estos commodities vienen con precio dado, con lo cual ya habíamos dicho que no fijaba precios en el producto que comercializa. Y tampoco fija precios en los insumos. ¿Por qué? Porque normalmente también los insumos vienen con un precio dado. Y dado que las empresas agropecuarias en general
están atomizadas en cuanto a la producción, no pueden o no es común que entre ellas hagan grupos para comprar insumos. Después vamos a hacer algunas clasificaciones. Estas clasificaciones aparecen en la primera clase, pero después se irán intensificando y aclarando en las sucesivas clases. Necesito hacer estas clasificaciones para después, cuando pasemos a los demás temas, tengamos un vocabulario en común. Pero todo este vocabulario en común se va a ir profundizando en las clases que vengan. Clasificamos a las empresas agropecuarias según el producto en agrícolas, en ganaderas y en mix. Dentro de las empresas agropecuarias agrícolas, básicamente lo que hacen es que vuelcan al mercado productos de origen vegetal. Los granos, la horticultura, las huertas con la producción de hortalizas, la fruticultura, las huertas con la producción de frutas. La vitivinicultura, que si bien es una fruta, se la trabaja de una manera diferente porque puede volcar al mercado directamente el producto fruta, como un commodity, la uva, o puede ser el insumo intermedio para la industrialización en el caso de los vinos. Otra empresa agropecuaria agrícola es la que produce floricultura. Y dentro de la floricultura también podríamos hablar de vivericultura. Dentro de las ganaderas, bueno, después vamos a hablar un poquito más en detalle, pero tenemos ganaderas productoras de ganaderas vacunas, que se dividen en cría, invernada y ciclo completo. Ya vamos a ver de qué se trata cada una. Tambo, aquellas empresas ganaderas que su producción, el producto que vuelcan al mercado es la leche, o los subproductos de la leche. Las empresas ganaderas que se dedican a la producción de cerdos, a la producción de pollos, algunas que se dedican a la producción de cabras, empresas ganaderas que se dedican a la producción de conejos, empresas ganaderas que se dedican a la producción ovina. Y después, lo más común es encontrar empresas agropecuarias mixtas, las cuales tienen dos producciones o más en la misma empresa. Y entonces hablamos de empresas que hacen ganadería y empresas que hacen agricultura, empresas que hacen ganadería y empresas que hacen fruticultura, pueden hacer horticultura, o sea, tienen más de una producción dentro de la misma empresa, y esto es lo más común. Es una manera, obviamente, de diversificar la producción. Dentro de las empresas, ahora me voy a concentrar en las empresas agropecuarias agrícolas. Dentro de las empresas agropecuarias agrícolas, nosotros tenemos dos tipos de cultivos, ¿sí? En función de el momento de siembra y el momento de cosecha. Tenemos los cultivos de invierno, denominamos así los cultivos de invierno, o también se llaman cultivos de cosecha fina. Esto también lo van a tener en una clase específica de empresas agropecuarias agrícolas. Los cultivos de invierno son aquellos que se siembran en invierno, junio, julio, y se cosechan en la primavera, noviembre, diciembre. Y aquí tenemos los cultivos que los celíacos no pueden consumir, que son el TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Estos son los más importantes. Y después tenemos empresas agropecuarias que pueden realizar ambos, por supuesto, ¿no? Cultivos de verano. Los cultivos de verano son aquellos que se siembran en primavera y se cosechan en otoño. Y dentro de ellos tenemos la soja, el maíz, el girasol, el sorgo, el arroz, etc. Después vamos a ver que dentro de del agro argentino
y dentro del volumen de exportaciones son aquellos que constituyen el ingreso de divisas más importante de nuestro país. Dentro de las empresas ahora agropecuarias ganaderas, y dentro de las ganaderas nos vamos a concentrar en las ganaderas bovinas, ¿sí? Vamos a hablar de una empresa ganadera bovina que hace cría. Su principal, fíjense en las fotos, su principal producto es el ternero. Ellas tienen vacas madres, tienen toros, sirven las madres y las madres obtienen un ternero, y lo que se vende, lo que esa empresa comercializa, si yo digo que tengo una empresa agropecuaria de cría, ganadera de cría, lo que comercializa el productor son terneros entre 160 y 180 kilos más o menos, luego del destete. Las empresas agropecuarias ganaderas de cría normalmente le venden a la empresa ganadera de invernada su producto, o sea, le venden los terneros. Y entonces, estas empresas son aquellas que se encargan del engorde. Entonces, el producto principal que vuelcan al mercado son novillos o novillitos de más de 350 kilos. La comercialización de estas empresas es en el mercado local, generalmente en ferias, y la comercialización de estas empresas es, en general, al mercado de Liniers o a los frigoríficos, dado que a partir de este quilaje los animales pueden ser faenados. Y hay otro tipo de empresas que no venden terneros o para que otros los engorden, sino que realizan en su propio establecimiento el ciclo completo. Realizan la cría y la invernada dentro del mismo establecimiento. Estas empresas que realizan ciclo completo, obviamente tardan mucho más en recuperar el capital invertido, porque lo que venden o lo que vuelcan al mercado son novillos de más de 350 kilos, o por lo menos más de 320 kilos. Y los venden al igual que las empresas de invernada, al frigorífico o al mercado de Liniers. Otra clasificación, también desde el punto de vista de los factores de la producción, que son tierra, capital y trabajo, es decir, que las empresas agropecuarias pueden ser extensivas o intensivas. En las empresas agropecuarias extensivas, el factor tierra, es el más importante a la hora de evaluar la empresa. Normalmente estamos hablando de extensiones, por poner un número, porque no, después cuando veamos unidad económica vamos a ver que no hay un único valor. Pero normalmente empresas por encima de los 150 o 200 hectáreas. Y ellas lo que producen, lo que vuelcan al mercado, son granos, carne, etc. Estas empresas se caracterizan por producir commodities. Como había dicho, commodities eran productos homogéneos, indiferenciados, casi con 0 grado de valor, casi sin valor agregado. A diferencia de las empresas intensivas. Las empresas intensivas, la tierra a la hora de evaluar las empresas tiene muy poca importancia, tiene mucho más importancia otros factores de la producción, como lo son el trabajo y el capital. Y entonces, a contrapartida de las extensivas, tenemos huertas, producción de cerdos, producción de aves, en donde de pronto
una empresa agropecuaria intensiva puede ser exitosa, puede ser rentable en 1, 2, 3, 4 y hasta 10 hectáreas, a diferencia de las extensivas, en las cuales se necesita mucha más superficie de tierra para que la empresa sea rentable. Bueno, y aquí vamos a hacer